Buenos días, pueblo de Belén. El Señor me manda con un mensaje de esperanza este día. Y antes de comenzar con la charla, déjenme contarles un cuento. Este es un cuento de un rey que se fue de cacería. Y sus acompañantes eran muchos que iban a su alrededor, y el rey quiso quedarse solo un momento, y caminó en medio del bosque y se adentró hacia el bosque más oscuro. Cuando estaba dentro de este bosque oscuro, él vio que algo se movía y pensó: debe de ser mi presa. Y salió corriendo a buscarlo, pero esto se le escabullía entre los arbustos. Cuando se fue acercando el rey, le pareció ver a un niño pequeño. Y efectivamente, cuando se acercó, vio que se trataba de un niño pequeño. Un niño temeroso, lleno de miedo, con muchas heridas en sus piecitos y en su cuerpo, sucio, que no se dejaba ver y no se dejaba tocar. Y aquel rey, un rey bueno, sintió compasión de este niño. Llamó a sus acompañantes y se lo llevaron al palacio. Ya estando allá, mandó a que le dieran un baño, a que curaran sus heridas, a que le pusieran ropas limpias y le dieran de comer. Y esa noche aquel niño pudo dormir en una cama. El niño se quedó en el palacio, y este rey, que además sabía mucho de medicina, fue tratando al niño con el paso de los años, porque este niño también tenía algo especial. Era ciego. Y el rey empezó a tratarle su ceguera, y después de 21 años, este niño había podido ver. Y el rey lo presentó delante de todo su pueblo como su hijo. Les presento a mi hijo, le dijo a sus súbditos, heredero de todo lo que poseo. Esta es la historia de un rey bueno. Pero mis hermanos, nosotros también fuimos encontrados en un momento de nuestra vida por un rey bueno. Amén. Y ese rey es nuestro Señor Jesús, que vino a rescatarnos de un bosque oscuro donde nos encontrábamos llenos de miedos, heridas. Vino a salvarnos. Y este día el Señor me ha enviado a anunciarles algo, que Él va a venir este día a buscarlos a cada uno de ustedes, a consolarlos de sus dolores, a cambiar su tristeza en alegría, su preocupación en paz, porque Él viene este día a rescatarlos a cada uno de ustedes. Amén. Y la charla se llama El Señor ha venido a rescatarte. Vamos a utilizar una lectura del Antiguo Testamento. El profeta Zacarías, Antiguo Testamento, profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 16. Profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 16. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: en aquel día
El Señor su Dios salvará a su pueblo como a un rebaño, y brillarán los suyos en su propio país como las piedras preciosas de una corona. Esta es palabra y promesa de Dios. Te alabamos, Señor. En otras versiones nos dice: cuando llegue ese día, yo salvaré a mi pueblo como salva el pastor a su rebaño. Y cuando ya estén en su tierra, brillarán como joyas en una corona. Palabra de Dios. Nuestra lectura, mis hermanos, es parte de una visión que tuvo el profeta Zacarías. Es parte de una visión y de una profecía mucho más grande que les quiero compartir, porque en Zacarías 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El profeta Zacarías está hablando de la llegada del rey que los 4 evangelistas han utilizado para la entrada de Jesús a Jerusalén en un asno. El profeta lo profetizó allá por los años 520, 530 antes de Cristo, y nos dice: cuando llegue ese día, le habla a un pueblo que viene del exilio, le habla a un pueblo de Judá que ha permanecido por más de 38 años en el destierro, con gentes extrañas, viviendo con dioses extraños, y le anuncia un mensaje de esperanza. Le anuncia un mensaje a un pueblo que ha venido nuevamente a reencontrarse con su Dios. Ese Dios que durante muchos años quizás estuvo de lado. Y este pueblo viene a encontrarse nuevamente con el único Dios poderoso, su Dios de Israel. Y dice: yo lo salvaré, una promesa de Dios para el pueblo, un pueblo que venía confundido, cansado. Y le dice: yo salvaré a cada uno de tus descendientes, como el pastor salva a su rebaño. El profeta utiliza un ejemplo común. En los tiempos bíblicos, un pastor de ovejas era común y todo mundo podía comprender el ejemplo que el profeta hacía de un pastor que salva a sus ovejas. El pastor se levantaba a las 4 de la mañana, llevaba a su rebaño a lugares de pastos para que se alimentara. A media mañana, cuando ya el calor estaba fuerte, llegando a mediodía, sabía que estas ovejas tenían sed. Pero el pastor que las ama y las cuida y las conoce perfectamente sabía que una oveja no puede beber agua cuando está llena. Entonces el pastor amorosamente abría surcos en el agua con rocas y dejaba el agua baja, porque la oveja se asustaba con el agua. Se le llenaba la lana de agua, se volvía pesada y se hundía y se ahogaba. Y este pastor que la amaba y la cuidaba le hacía surcos de roca, y en esos surcos de roca la oveja podía entrar tranquila, sin miedo, porque sabía que tenía un pastor que la cuidaba.
¿Ven cómo el ejemplo del rebaño es tan hermoso? Y este profeta lo utilizó de una manera espectacular. Las ovejas, además de miedosas y asustadizas, también son rebeldes. Buscan irse por caminos y se llenan de espinas. Y el pastor les quita con amor las espinas. Les frota las orejas cuando tienen miedo, en señal de que Él está junto a ellas, que no sientan miedo. Cuando caminan por caminos estrechos y el pastor va cerca, ellas caminan confiadamente, sin temer a los animales salvajes, sin temer a las hiedras venenosas, porque su pastor está cuidándolas. Ese es el ejemplo del pastor. Y dice, no se queda solo ahí, sino que dice, cuando entren en su tierra brillarán como piedras preciosas. Este pueblo de Judá venía de nuevo a su tierra, venía de nuevo a la tierra de Dios. Cuando vuelvan a construir su ciudad, les decía el profeta, cuando vuelvan a reconstruir su templo, cuando pongan en su vida a Dios como lo más importante y vuelvan a honrarlo y vuelvan a obedecerlo, entonces brillarán como piedras preciosas en la corona de un rey. De eso se trata la profecía de Zacarías, mis hermanos. Este día el Señor le está hablando a cada uno de ustedes, porque nosotros una vez conocimos a un rey, a un salvador, que nos encontró temerosos, enfermos, preocupados, ciegos, sin poder ver el camino que debía seguir en mi vida. Y vino a salvarnos. Usted ha tenido un encuentro con el Señor, que ha venido a salvarlo. ¿Y qué es salvar? Salvar es librar a una persona o a una cosa de un peligro o de una amenaza, o solucionar un problema grave o una situación difícil comprometida. Aquel rey bueno nos cuidó, nos mantuvo a su lado, sigue con nosotros, pero muchas veces nosotros somos las que nos vamos apartando de ese rey bueno. Muchas veces nosotros, cuando vienen los problemas a nuestra vida, cuando vienen las dificultades, creemos que nosotros tenemos la solución a esos problemas a nuestra manera. Y nos olvidamos que hay un Dios que está a nuestro lado. Nos olvidamos que hay un Dios que nunca nos deja y que nos cuida siempre. Pero se nos olvida y actuamos de acuerdo a lo que pensamos que es lo correcto. Y entonces vuelven a nuestra vida conductas. Volvemos a tener conductas que ya el Señor nos había quitado. Y volvemos a hacernos irritables. Y nos molestamos con frecuencia y nos irritamos con las personas. Ha venido a nuestra vida nuevamente la impaciencia. Y vemos que todos los días hay un tráfico que ya no podemos más. Y por cualquier camino que usted tome siempre se lo va a encontrar. Y se ha vuelto impaciente. Y se enoja. Y nuevamente han venido conductas a su vida. Y de repente ha vuelto a decir malas palabras.
Han venido pecados a su vida que ya el Señor los había limpiado. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que su misericordia se renueva día con día, cada mañana. Amén. Tenemos un Dios que nos da oportunidades nuevas cada día. Nuestro Señor sabe cómo ha venido usted este día. Sabe qué es lo que usted está viviendo. Sabe cuál es la preocupación que ha traído a este lugar. Él sabe perfectamente cuál es su necesidad. Lo sabe todo. Y Él ha venido aquí por usted, por amor a usted. Porque tan importante es usted para Dios que ha dejado en su palabra el testamento de que todo lo que aquí dice es para su bien. Amén. Tanto lo ama que lo cuida como un pastor cuida a sus ovejas, a su rebaño. Jesús es nuestro buen pastor. Jesús es aquel que nos cuida día a día. Jesús es el que sabe cuando usted tiene miedo, cuando usted está enferma, cuando usted está preocupada. Y Jesús también sabe cuando su oveja está llena de espinas, que ha ido por caminos que no son los de Él. Nosotras nos parecemos tanto a las ovejas, todo ser humano, por eso es un ejemplo que a mí me encanta. Somos miedosos, nos asustamos, nos preocupamos, vivimos por el mundo nuestro día a día, preocupados, cansados, enfermos. Y nuestro buen Dios quiere que aprendamos a vivir de una manera diferente. Que a pesar de los problemas nosotros podamos aprender a vivir una vida nueva como la que Él ya nos dio. Que nosotros no vivamos con temores. ¿Cómo ha venido usted este día, mi hermana? ¿Ha venido con miedo? ¿Ha venido con miedo por la situación en la que vivimos? ¿Miedo por sus hijos? Que cualquier accidente puede pasarles si es que manejan, o pueden ser asaltados si se conducen en un bus, en un transporte público. ¿Qué tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo usted, mi hermano? Jóvenes que me pueden estar escuchando, ¿le tienen miedo a que no hay oportunidades? Que se han pasado 5 o 6 años estudiando y no encuentran oportunidades de trabajo. Mi hermano, ¿tiene miedo usted? Porque está viviendo una crisis económica, no le alcanza su sueldo y en su hogar está pasando dificultades. El Señor ha venido a rescatarlo esta mañana. El Señor ha venido a rescatarla de sus miedos, de sus temores, de sus angustias, de ese temor a la soledad, de ese temor a quedarse sola, a quedarse solo, de ese temor a la muerte. Hay muchas personas que ni siquiera nos imaginamos que le tienen miedo a la muerte. Hace una semana estaba dando este mensaje en otro grupo y se me acercó una señora y me dijo: yo le tengo miedo al fin del mundo. Hay tantas cosas en internet y que dicen que yo le tengo miedo al fin de los tiempos, y cuando amanece nublado me lleno de temor creyendo que es el fin del mundo.
Mis hermanos, el Señor ha venido a rescatarte este día de esos miedos, porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que tiene que vivir libre, tiene que ser feliz. Amén. Escuchemos la voz del Señor, escuchemos su llamado, obedezcámoslo, porque Él ha venido a rescatarnos. Hace poco hicieron un retiro y quizás aquí haya personas que fueron a ese retiro y tuvieron un encuentro con el Señor y les mostró cosas espectaculares, y el Señor te pregunta: ¿qué quieres? ¿Cuál es tu necesidad? Sanación. Cree en mí. ¿Cuál es tu necesidad? Clama a mí y yo te responderé. Es que, Señor, yo tengo fe, pero yo quiero creer más. Aumenta mi fe. Clámale al Señor por fe. La fe es un don. Y si usted le clama fe al Señor, Él se la va a dar. Cada día de su vida usted pídale fe al Señor. Dígale: Señor, dame fe. Haz que aumente mi fe, porque quiero ver tu gloria en mi vida. Amén. Usted necesita creer más, clámele. El Señor ha venido a rescatarlo, a rescatarla de un pecado. A lo mejor usted ha regresado a ese bosque oscuro de donde el Señor lo sacó un día y ha vuelto a frecuentar aquellas personas que antes eran sus grupos de parranda. A lo mejor ha vuelto usted a salir y se está dando permisos porque le dice: Señor, estoy cansado, he trabajado como loco, mira que me lo merezco, que solo un ratito voy a ir, que hoy es viernes, que mira qué tráfico, y se está dando excusas. Y han venido esos ratitos de tragos, han venido esos ratitos de parranda, y esto lo que puede traerle es a un pecado mayor. Y puede caer en un adulterio o en una fornicación. El pecado que más le gusta al ser humano, el pecado que lo encadena, la lujuria. Y el Señor quiere este día hablarle a los corazones, o que han caído o que están a punto de caer en ese pecado. Mis hermanos, no despreciemos la sangre que nuestro Señor Jesús derramó por cada uno. No olvidemos el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz para salvarnos, para rescatarnos de todo aquello que nos va a hacer sufrir, que nos va a destruir. La rebeldía siempre ha existido en el ser humano. Y muchas veces buscamos nuestros caminos, nuestras soluciones. Pensamos que no va a llegar ese pecado a nuestra vida y nos damos excusas. El Señor este día ha venido a rescatarla. El Señor ha venido a rescatarlo porque conoce la situación que está viviendo y que solamente falta quizás un paso o dos para que usted caiga. El Señor ha venido a rescatarlo de pecados que Él ya había limpiado. Si usted se convence este día de que solo al lado del Señor puede tener victorias, si usted se convence este día que tiene que volver nuevamente a poner
al Señor en ese lugar privilegiado. Si usted se convence este día que tiene que volver como aquel pueblo de Judá, que tiene que volver a instalarse en la tierra de Dios, cerca de Él, honrarlo y que sea su Dios, su lugar especial en su vida. Entonces, dice la palabra de Dios, entonces cuando usted llegue a esa tierra, brillará como piedra preciosa. Eso es el objetivo de Dios para su vida, que usted brille, que usted ya no ande por la vida triste, ni con miedos, ni con angustias. La razón por la que Jesús vino a este mundo a liberarnos y a salvarnos es para que brillemos junto a Él. ¿Y sabe cuál es la clave para brillar, mi hermana? ¿Sabe cuál es la clave para brillar, mi hermano? Creer en Dios. Confiar en Dios. Si un hijo no le cree a su papá, no le va a hacer caso, ¿verdad? Pero si un hijo cree en lo que su papá le dice, si un hijo confía en que su padre le dice: hijo, mira, no hagas esto porque te va a ir mal. Mira, hija, ese no es el camino correcto. Este es el camino. Si un hijo y una hija le cree, entonces va a obedecer a su papá, porque confía en él. Un hijo y una hija de Dios debe creer en Él, debe confiar en Dios para poder obedecerlo. Si no creemos en nuestro Dios, si no confiamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo confiamos a Él, no le vamos a hacer caso. Por más que nos esté hablando, no vamos a poder hacerle caso, no vamos a poder obedecerlo. Hay que creer en Dios, hay que creerle a Dios, hay que confiar en Él, que todo lo que aquí está en su palabra es para su bien, mi hermano, que todo lo que está escrito es palabra de Dios para que seamos felices. Amén. Cuando nosotros le creemos a Dios, vamos a ir aprendiendo a obedecer. Y entonces vamos a brillar como piedra preciosa. Entonces vamos a brillar delante de todos, porque en medio de su prueba, en medio de su dificultad, en medio de su enfermedad, usted va a creerle a Dios y le va a obedecer, y entonces va a brillar y todos vamos a ver esa luz. Todos vamos a ver ese brillo que hay en una hija de Dios. Vamos a poder ver la luz de un hijo desde la distancia, desde lo lejos. Y entonces veremos en la calle a alguien que dice: mira, y aquel que no es el fulanito, que la prueba que está viviendo, ¿sabías tú todo lo que ha pasado? Y encima tiene enfermo a un familiar, y míralo cómo va, alegre todo el tiempo, con paz en su rostro. Yo les aseguro, mis hermanos, que ese es un hijo de Dios que brilla como piedra preciosa en la corona de un rey. Amén. Tenemos que aprender a brillar
tenemos que creerle a nuestro Dios, tenemos que confiar en nuestro Padre. Las coronas eran utilizadas por reyes, por personas a las que se les daba dignidad, honra. Nosotros somos hijos e hijas de Dios con dignidad. Amén. Somos preciosos para Dios, pero tenemos que creerlo. Tenemos que creer este mensaje para hacerlo vida. En mi caminar, yo he tenido muchas experiencias, muchas pruebas. Y he tenido muchas equivocaciones, porque he tomado decisiones de acuerdo a lo que yo he pensado, de acuerdo a lo que yo he creído que es lo correcto. Han habido muchas situaciones de errores que han traído sufrimiento a mi vida. Pero con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, nunca me he separado de mi Señor. Y desde que Él me encontró en aquel bosque oscuro, sucia, con heridas, con miedos, me llevó junto a Él, me cuidó, me sanó, y yo he tratado de quedarme junto a Él, porque junto a Él uno aprende a conocerlo, uno aprende a enamorarse más de Él, uno aprende a creerle más y uno aprende a obedecerlo. Hace 4 años yo comencé una prueba muy difícil, una prueba en donde tuve que enfrentarme a muchas humillaciones, a muchos malos tratos. Una prueba en donde yo le decía al Señor, yo no puedo más. Y el Señor me decía, mantente, sé paciente. Y pasaba un año y aquellas personas que me dañaban y me habían hecho daño continuaban cerca. Y el Señor me decía, continúa, yo estoy contigo, no tengas miedo. Continúa, yo te ayudo, sé paciente, yo me encargo. El Señor, después de 3 años, casi 3 años, me enseñó a perdonar a aquellas personas que me habían hecho mucho daño. Fue difícil, fue muy difícil, pero con Él a mi lado lo pude lograr porque le creí. Porque nunca dudé que todo lo que Él me estaba diciendo era para mi bien. Porque soy su hija, porque lo amo con todo mi corazón. Y en medio de esos 4 años sufrí, lloré, me enojé. Pero aquí estoy. Le creí a mi Señor, confié en Él, hice caso todo lo que me fue diciendo. No quise volver a ser aquella oveja que regresaba llena de espinas. No quise volver a ser aquella oveja cansada de equivocarse. Aprendí a creerle a Dios. Y ahora Él ha finalizado todo eso, ha ganado la batalla, está haciendo realidad los deseos más profundos de mi corazón. Se ha glorificado en mi familia, en mi esposo, en mis hijos, en mí. Y eso es lo que me ha enseñado. Creer
que todo lo que Él dice va a ser para mi bien, aunque yo lo vea todo oscuro, aunque mi mente imperfecta no lo entienda. Pero cuando usted le cree a Dios, aprende a obedecerlo. Y cuando entonces obedece a su papá, usted brilla como una piedra preciosa. Porque aunque esté en medio de la prueba, en medio de la dificultad, usted aprende a vivir con gozo. Usted aprende a vivir con paz en su corazón. Que todo aquel que lo vea y que la vea a usted diga: ahí va una hija de Dios, porque van a ver su luz desde lo lejos. Amén. Aquel niño fue encontrado en un bosque oscuro, ciego, herido, pero fue llevado con un rey que lo cuidó, lo salvó, lo rescató. Y este niño permaneció junto a él siempre. Aprendió a conocer a su rey, aprendió a amarlo y aprendió a obedecerlo. Este día usted puede decidir. Usted puede decidir si acepta la propuesta de Dios, si acepta lo que el Señor le dice este día. He venido a rescatarte de tus miedos, de tus angustias, de tus temores, de tus heridas, de tus fracasos, de todo lo que no te hace feliz. Isaías 62:3 nos dice: y serás corona de hermosura en las manos del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Palabra de Dios. ¿Quiere usted ser rescatada, mi hermano? ¿Quiere usted ser rescatado y brillar como piedra preciosa en la corona de un rey? Amén. Créale a Dios. Créale. Crea en su palabra. Conozca la palabra de Dios. Ahí está todo lo bueno que Él quiere para su vida. Créale. Él siempre está a su lado. Permanezca cerca de Él. Y segundo, obedézcale. Obedézcale al Señor. El que en verdad me ama obedece, dice el Señor. Tenga un corazón dócil para obedecerlo. Solo aquel que cree en el Señor puede llegar a obedecerlo sin excusas, sin dudas. Aprendamos a obedecerlo sabiendo que todo lo que viene tiene el control de Dios y es para su bien. Amén. Cerremos nuestros ojos un momento. En este momento quiero hablarte a ti que estás en tu hogar, que por casualidad quizás escuchaste este mensaje y el Señor ha tocado tu corazón. No estás solo. El Señor te ama y está contigo. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo. Aquí estamos tus hijos. Haz lo que quieras de mí. Aquí estamos y te entregamos todo lo que Hoy somos, yo te ofrezco mi vida. toda nuestra vida.
Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego mi Todo lo que vida. soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. Te entrego todo lo que A soy. ti, Señor Jesús. A ti, mi Señor. Te entrego todo lo que soy y todo lo que Te entrego mis miedos, todo lo que quiero y todo mis lo angustias que y problemas. sueño. A ti, Señor Jesús. Te entrego mis enfermedades. Te entrego todo en tus manos. Porque este día he decidido creer en ti, mi Señor. Este día he decidido creerte. Porque quiero obedecerte. Quiero brillar como piedra preciosa en una corona. Ya no quiero vivir mi vida con miedo, ni con angustias, ni con dolores y tristezas. Quiero brillar como piedra preciosa, Señor. Te doy gracias por haber venido este día. Te doy gracias por decirme que has venido a rescatarme. Yo decido permitirte que me rescates. Aquí está mi vida. Tómala, Señor. Toma todo lo que soy y todo lo que tengo. Todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Gracias, Señor. Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, por ayudarnos a hacer vida este mensaje. Bendito y alabado seas, mi Señor y mi Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.